Un saludo muy especial, mi nombre es Esteban Úsuga, estudiante de la especialización en gestión pública municipal. Este video es para hablar un poco sobre la gobernanza, la gobernabilidad, temas como la descentralización y el capital social, y cómo estos temas se van a ir enfocados hacia las realidades que vivimos cada día. Pues daré un ejemplo más adelante en cómo estos términos se van a relacionar y cómo hacen que realmente pasen las cosas. La gobernabilidad y la gobernanza, pues que son términos relativamente nuevos y que podemos relacionarlos en la forma en cómo se hacen las cosas dentro de lo político, dentro de lo público. Y es cómo se estructura la parte administrativa, cómo tengo organizado y tengo unos ejes fundamentales de trabajo, cómo voy a impactar a la comunidad, pero cómo la comunidad también puede hacer parte de ese esquema para que pueda ser mejorado, para que puedan aplicarse bien las cosas. Entonces es la manera como se hace el relacionamiento, es cómo se manejan los recursos y que haya unas políticas claras en torno al trabajo que se va a realizar. Entonces es muy importante en cómo hay relacionamientos que son verticales y es cómo gobernamos también a nuestros similares, ¿cierto? Que también exista, digamos, una compaginación entre estos aspectos o entre estas entidades y que podamos hacer las cosas bien. Claro, hay una manera vertical o que lo podríamos denominar jerárquica, ¿cierto? Y es en cómo a través de dependencias o a través de redes o a través de organizaciones podemos enfocar ese trabajo que se va a realizar. Entonces, hacemos parte importante de un andamiaje para que las cosas salgan bien. Claro, y es que la manera en cómo gobernamos y cómo generamos esta gobernanza, claro, se va a ver identificado en un tema de descentralizar. Claro, centralizar es tener el poder y poder tomar las decisiones. Descentralizar es lograr llegar a ciertos puntos de acuerdo a cómo se comporten los territorios, pero dando posibilidades de poder. Esto no es que descentralizamos y ponemos una entidad solita y entonces allá hace lo que quiere, en términos coloquiales, no. Se tranza o se lanza unas líneas específicas para que esa gobernanza sea realmente eficaz y que la gobernabilidad dentro del territorio sea expresada en eso de la entidad está aquí, pero también tengo mi foco de trabajo en un sitio, en uno y en el otro, sin estar desconectados. Y eso precisamente va a ser algo muy importante, y es que el capital social va a empezar a crecer. ¿Y cómo es que logramos que ese capital social crezca? Es que vamos a tener unas personas que van a estar sobre unos ideales, sobre unas propuestas, sobre unos fundamentos, y que estas personas van a sentir identificados con lo que se está haciendo. Ahora, desde la gobernabilidad también hay que poner esas herramientas, infraestructura, recursos, personal, para que precisamente ese capital social sienta confianza. Es que construir la capital social es complejo, precisamente por lo que acabo de mencionar, y es la confianza. Tenemos un país como estos que la confianza está muy reducida precisamente en torno a los entes públicos, y es que no se genera la posibilidad también de que la gente pueda construir. Te recuerdo, ese capital social, que claro, cuenta con un capital humano, que hay un capital físico, que eso tiene que, todo está relacionado para poder lograr que la gobernabilidad sea mucho más eficiente. Hay un punto importante, y es que hay que tener en cuenta el relacionamiento con las personas, el pensamiento de cada uno y cómo ellos van a aportar. En Colombia, pues se ha venido aplicando algo muy interesante desde la Constitución del 91, que puede dar la posibilidad ya de elegir, por ejemplo, los alcaldes y gobernadores en el territorio, ¿cierto? Se visiona de alguna u otra forma una manera de hacer las cosas en la política, que han habido muchos casos, y uno de los documentos entonces lo expresaba en torno, por ejemplo, a la alcaldía de Sergio Fajardo, que fue darle un viraje algo distinto a la forma de hacer las cosas, primero en la campaña y luego en la manera de hacer las cosas dentro de la alcaldía. Entonces son ejemplos fundamentales porque nos expresan
cómo esa gobernabilidad, gobernanza puede darse de una manera distinta y diferente. No es perfecta, porque nada es perfecto, pero sí se hizo un cambio y una aplicación real de esas teorías positivas en torno al acercamiento a las personas y cómo esas personas hacían parte también de las soluciones. Y precisamente, y menciono pues en términos más de lo que ha sido la carrera política de Sergio, es la gobernación de Antioquia, cómo amplía mucho más ese espectro del trabajo que se realizó en la alcaldía, cómo llegaba a los territorios, cómo se permanecían ahí y cómo se hacían las cosas. Y es eso que construyó capital social en torno, por ejemplo, a los parques educativos, en torno al mejoramiento de vidas, a los proyectos productivos. Ahí se construyó un capital social importante que ellos ayudaron precisamente a que esas cosas siguieran. Y ahí va precisamente mi ejemplo, y es que en los parques educativos. Los parques educativos, una apuesta de gobierno donde se tienen unos recursos, donde se tiene una infraestructura, es decir, un capital humano, tenemos un capital físico y conglomeramos o llamamos y hacemos que las personas lleguen ahí para que lo diseñen, para que den sus opiniones de cómo debería ser, a qué debería estar enfocado, dónde que es fundamental, es el sitio específico donde pueda estar ese parque. Entonces fue interesante ver, primero, como desde la gobernación de Antioquia se toma la decisión que hayan unos parques educativos, que tienen un enfoque, que tienen una manera de hacer las cosas, que no son cualquier tipo de parque, ¿cierto? Sino que va en torno a la tecnología, la innovación, la cultura, la ciencia. Y luego cómo las personas se apropian de ese espacio. ¿Y cómo se apropian? Claro, ellos proponen qué actividades se van a hacer, qué espacios van a quedar dentro de la construcción, quiénes van a estar ahí, ¿cierto? Y luego cómo eso descentraliza, porque la idea precisamente de esos parques educativos es generar todo en torno al eje de la educación. Entonces los estudiantes, los maestros y maestras se encuentran allí. Entonces es una manera de mostrar la educación desde otro ámbito y desde una infraestructura interesante, bonita y totalmente diferente en los municipios. Conocemos los municipios de Antioquia que no tienen pues la gran infraestructura, y contar con estos parques es darle otro viraje a estos territorios. Y reitero, la construcción de ese capital social. Las personas se dieron a la tarea de participar, de concursar, de hacer bailes, de mostrar la importancia que era tener ese parque educativo. Entonces, digamos que eso recoge precisamente los aspectos y los conceptos que tengan que ver con esta unidad. Y pienso que precisamente lo que pasa hoy, entra otra gobernación, cambia todo el esquema de gobernanza y cómo la gobernabilidad deja de existir en torno a los parques educativos, donde se expresa que, por ejemplo, no se construyeron muchos porque precisamente la gobernación actual dejó de invertir unos recursos. Entonces se pierde ese enfoque y ahí es donde nos damos cuenta que el capital social a veces no tiene la fuerza suficiente para hacerlo sostener. Mientras en unos municipios se sostienen los parques, en otros no, ¿cierto? Porque siempre de alguna u otra forma se depende de los recursos o la toma de decisiones que se tomen dentro del gobierno. Entonces reitero, cómo se transforman los territorios, pero con cambios en gobiernos puede cambiar absolutamente todo. No hay una línea específica que deba seguirse, donde hay unos pensamientos diferentes, unas posiciones diferentes y personas totalmente diferentes. Y ahí se pierde todo enfoque de la gobernanza y la gobernabilidad, dependiendo del capital social cómo lo evalúe, porque puede que lo evalúe bien y puede que lo evalúe mal. Los parques educativos tuvieron muchos inconvenientes, pues por muchas cosas la gente no lo veía necesario, otros que debió invertirse el dinero en otras cosas, pero fue una decisión y fue una manera de llevar la educación de manera descentralizada a municipios como Peque, por ejemplo. Peque con su parque educativo hoy funciona, se tienen escuela de danza, escuela de teatro, y esa es la manera, así es como se transforman los territorios. Pues muchas gracias, quedo atento a los comentarios, muy amable.